Lo vemos en pantalla. Nuestro analista Oscar Schemmel se encuentra conversando con Andrés Pierantoni sobre este proceso electoral. Pierantoni es internacionalista y también politólogo. Escuchemos. La madurez inclusive, casi que decir existencial, porque es una situación tan compleja como la que ha sufrido el país y la mayor parte, la casi totalidad de la población, lograr mantener sin déresis, lograr evitar violencia y votar mayormente por una fórmula de paz, de evolución, no de cambio brusco. Un país tradicionalmente acostumbrado, hemos sido de la independencia, siempre ha sido un país de ciclos, y que cuando se rompe un ciclo se pasa de una evolución, no es un sistema evolutivo, sino de ruptura. En este caso ha sido un desarrollo, digamos, atípico en ese sentido, y demuestra esa madurez, en mi opinión. Tiene que ver que el 41% de los electores en este proceso, 41% de electores registrados en el CNE, tienen más de 40 años. Más de 50. Más de 50 años, perdón. Yo creo que sí. Lo que le otorga un tono más reflexivo, más maduro, más conservador incluso a la decisión de voto. Sí, porque tú tienes que tener, hay ese discurso, esa narrativa, éramos felices y no lo sabíamos, ¿no? Los que tenemos más de 50 años, sabemos cómo fue la etapa anterior, qué problemas y qué contradicciones se manifestaron, por qué hubo lo que hubo, qué tipo de desarrollo tuvimos en la década de los 90, 80, 90, y entonces la visión que se tiene es más general, viendo la situación general del país, viendo la evolución del país. Entonces yo creo que eso llevó a sopesar la conveniencia de una transición sin trauma, porque la oferta electoral del candidato Nicolás Maduro fue una oferta de cambios, de ajustes. No fue una oferta de continuidad simplemente, fue un cambio de diálogo, un diálogo que significa realmente llegar a una dialéctica de posiciones constructivas, no simplemente un diálogo de cogollo. Exacto. Exacto. Mira, podríamos decir entonces que la sociedad venezolana, el elector venezolano, apostó a aquel actor que prometió más certezas. Nosotros tenemos la tesis de que había una neurosis electoral. Un grupo importante de la sociedad venezolana votaba por cualquiera, no importaba el candidato, el liderazgo, la oferta, el día después, y que se confrontó finalmente con las certezas, la neurosis producida por la ausencia de certezas, por la incertidumbre. ¿Tú crees que el presidente Maduro logró comunicar mejor las certezas con relación al futuro por venir? Sí, yo creo que también logró comunicar de que se quiere cambiar, se quiere romper, digamos, con un manejo a veces excesivamente concentrado de las decisiones nacionales, se quiere llegar a un esquema plural, a un esquema de participación de muchos factores, a un esquema donde todos tenemos que contribuir. Hubo un actor entonces más excluyente. Evidentemente, hubo un actor más excluyente, más en la onda caudillista. En este caso, yo creo que la oferta electoral fue de mucha participación, de que todos los que aceptan el marco democrático, el marco constitucional, van a tener espacio. Entonces, yo creo que la gente entendió esa posibilidad y está apostando a eso, un país plural, un país donde realmente se van a construir de conjunto muchas respuestas y que desde luego va a requerir varios cambios y ajustes. Podemos decir incluso que está surgiendo, o sigue surgiendo, sigue madurando un nuevo venezolano, o por lo menos un venezolano más maduro, distinto con relación a hace 20 años. ¿Cómo lo podrías describir, si es así? Sí, porque veníamos de burbujas que fueron colapsando. Veníamos de polarizaciones que en un momento y en determinada etapa fueron necesarias,
para los cambios que requería el país. Pero realmente la gente, creo, la mayoría del pueblo, la mayoría de la gente está entendiendo que tenemos que buscar fórmulas de convivencia y de aproximación. Es un cambio cultural donde, sin renunciar a algunos valores que ha traído el proceso, participación, no exclusión, desde luego, posibilidades de oportunidades para todos, defensa de los intereses nacionales, etcétera, pero ya no como excluyente o exclusivo de un sector, sino como algo que tiene que ser de la nación como un todo. Con los resultados que podemos inferir en este momento, ¿cuáles son los retos para el futuro? Los retos es que cumplir la promesa, porque uno de los problemas más graves que reconocen los historiadores nacionales en la historia del país es lo que llaman el síndrome de la promesa incumplida, que lo heredamos desde cuando el Libertador había prometido una serie de cuestiones en cuanto a reforma agraria, libertad de esclavos, una cantidad de cosas frustraciones que no se cumplieron. Entonces la historia nacional, sobre todo la independencia para acá, ha sido una historia de frustraciones que han generado periódicamente erupciones volcánicas, por llamarlas de alguna manera. En este momento es importante cumplir con las promesas. Y las promesas no son milagrosas porque ya el país no es el mismo, ya los recursos no son los mismos. Pero la crisis ha demostrado la enorme capacidad de respuesta que tiene el pueblo venezolano, la nación venezolana, de resiliencia, de iniciativa. Y no me refiero solo a los venezolanos que están en el país. Los venezolanos afuera han conquistado espacio en diferentes países, se han posicionado, sea a nivel profesional o a nivel de emprendimientos. O sea, es un nuevo país que ha surgido dentro de Venezuela y fuera de Venezuela, con los venezolanos de aquí y de afuera. Un minuto que tenemos. El impacto internacional del proceso electoral venezolano, sobre todo aquí en el continente. Rápidamente. Muy rápido. Primero, la declaración de la vicepresidenta Kamala Harris, candidata a la presidencia de la República, una declaración muy positiva de hace pocos momentos, donde dice que se reconocerá la victoria, se reconoce que ha sido un proceso democrático, competitivo, democrático, es muchísimo, y que acatará la decisión del pueblo venezolano y está deseosa de trabajar, etc. Eso es fundamental. Y parece que va a haber en cualquier momento una declaración oficial de la Cancillería, de los gobiernos de Brasil y Colombia, reconociendo en esa dirección. Bueno, Andrés, muchísimas gracias. Siempre a la orden. Por este podcast.